tierra nueva es un tiempo de Dios. Es la hora de empezar una nueva canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva. Tierra nueva. Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú me vas a hablar, y me vas a hablar mucho más de lo que yo he aprendido a escuchar. Enséñame ahora a entender mucho más, pero también a practicar mucho más de lo que tú me enseñas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vaya conmigo a la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Efesios capítulo 1, versículo 22. Dice lo siguiente: Dios sometió todas las cosas, ¿cuáles? Todas, al dominio de Cristo, y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Padre precioso, te damos gracias por tu palabra, que es la verdad en nuestras vidas. Y te pido, Espíritu de Dios, Señor, que esta promesa maravillosa para tu iglesia de tu plenitud sea reposando sobre tierra nueva. Te pido, Señor, que este nuevo año refresques mi mente, mi corazón, para llevar una palabra y un alimento fresco, pero un alimento sólido. Que podamos, Padre precioso, crecer y ser edificados en tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Te entregamos el dominio y autoridad de lo que está sucediendo en este momento, y creemos, Señor Jesús, que todo lo que se mueve sobre la tierra y sobre los aires se sujetan a ti en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Rey, y gracias por permitirnos en comunión venir este primer domingo de congregación a alabarte, a glorificarte y a pedir mucho más de ti. En el nombre de Jesús y con el poder de tu Santo Espíritu, papá. Amén y amén. Esta primera serie del año, ¿sí? Cambiamos de cronos, pero usted se va a dar cuenta que en esta serie realmente no es que nuestra vida se parta en dos. No es que para la palabra se parta en 2023 y 2024. La verdad es que la palabra funciona en un kairos. Y usted se va a dar cuenta a través de esta palabra, de esta serie, que todo ha venido conectado con lo que veníamos hablando, y con lo que venimos hablando hace 7 años, desde que Dios decidió llamarnos a plantar esta tierra. Porque este 2024 es el año de ir por mucho más. Dígale que tiene al lado: vamos por más. Por más de lo que hemos vivido estos 7 años en tierra nueva, ¿sí? Ahora, este vamos por más, usted podría preguntarse de qué más. O sea, cada uno en su interior va a saber de qué más necesita. Y lo que quiero dejar hoy claro es un fundamento muy importante, porque sé que estamos en un mes de metas, de propósitos. Hay personas que son muy juiciosas, muy tendientes, melancólicos, que el 31 de enero ya tenían su calendario armado con el 1 al 31 y los planes y cada área, y ya lo tenían arreglado. Otros vamos de a poco, ¿sí? Y a mí me gusta ir de a poco, no al ritmo que el mundo me lleva, sino al ritmo que la palabra de Dios me lleva. Y entonces creo que lo que vamos a hacer estas primeros domingos del año es dejar un fundamento claro para poder hacer planes. Ahora leíamos en medio de la alabanza un pasaje que el Señor me inquietaba acerca de que cada día tiene su propio afán, ¿sí? Y el Señor nos llama a no preocuparnos por nada, sino a ocuparnos por lo correcto. Y está bien planear, pero no está bien que los planes, ¿sí?, nos desenfoquen del fundamento, del principio. Lo que el apóstol Pablo está empezando a decir acá a la iglesia de Éfeso, sobre lo cual quiero profundizar un poco, es que su iglesia es la plenitud de él. O sea, Dios es pleno en su iglesia, que él llena a través de su Santo Espíritu, a través de su palabra y de todo lo que vamos a ver acá. Pero dice, es la plenitud, su cuerpo, de aquel que lo llena todo. Dios que llena todo, creador del cielo, de la tierra, todopoderoso, que no se divide. Uno de los atributos de Dios importante es que Él es indivisible.
Él no está dividido, nunca se divide. Él no se divide en 2023 y 2024. Él es un solo Dios eterno. Y en esa eternidad que lo llena todo, la carta de los Efesios, la carta a los Efesios, que de hecho tiene una gran discusión escritural, digámoslo desde este punto de vista, donde algunos estudiosos históricos consideran que realmente la carta no fue escrita a Éfeso. Otros consideran por algunos hallazgos arqueológicos de los mismos manuscritos que sí fue escrita y que por eso se le aduce la escritura de ella al apóstol Pablo. Pero cuando yo leía esto y trataba de ir al contexto, pensaba mucho en el apóstol Pablo. Quiero que vaya conmigo a Hechos, capítulo 18, versículo 19. Estamos prontos a iniciar experiencia bíblica en comunidad y yo lo invito a que busque una zona para que lea la Biblia en comunión, en comunidad y para que participe de lo que Dios está haciendo en su vida. Y arrancamos por Lucas y Hechos. ¿Sabes una cosa muy especial? Esta iglesia arrancó así, arrancó leyendo Lucas y Hechos en una casa. Arrancó entendiendo qué era la iglesia. Y algo muy particular que siempre aprendimos es que el libro de los Hechos, como tal, todos los evangelios, ¿sí?, dicen amén. Pero el libro de los Hechos no dice amén. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos escribiendo esos hechos. Son los hechos de la iglesia, que es la plenitud de Cristo. ¿Qué sucede acá? Que Hechos nos relata los dos viajes que el apóstol Pablo realizó a esta zona llamada Éfeso. Dice, al llegar a Éfeso, versículo 19, Pablo se separó de sus acompañantes y entró en la sinagoga. Entró al templo que había en ese momento, era un templo judío, ¿ya? O sea que él iba evangelizando, ¿sí?, en su misión apostólica, pero entraba a las sinagogas, entraba a los templos judíos, donde se puso a discutir con los judíos. De aquí tal vez muchos pueden sacar aquellas conclusiones acerca del temperamento de Pablo, que de hecho ha sido mal interpretado. Una de las cosas que usted se va a dar cuenta en el estudio de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, o a la iglesia alrededor de Éfeso, es que hemos tergiversado el mismo temperamento y la imagen del apóstol en algunas cosas para justificar nuestras conclusiones, ¿sí? ¿Qué es lo que nos pasa muchas veces? Usted lo ve medio enojado y dice, ay no, es que él es muy bravo, ¿sí? Es como cuando mi esposa le dice a alguien, me dice, no, yo no le quise decir al pastor, y mi esposa le dice, ¿por qué? Me dice, no, porque me dio miedo. Y, ¿miedo? ¿Miedo de qué? Si él es un amor. Porque no lo conocemos, digamos. Pero nosotros hacemos de este estudio, del estudio de conocer esa humanidad, excusa o pretexto para acomodar algunos textos. Y sí, yo creo que el apóstol Pablo tenía un carácter especial, pero también tenía un temperamento, ¿sí?, que a veces subía, pero que la mayoría de las veces se anclaba al Espíritu Santo, ¿sí? Este me deja ver uno de ellos, donde se puso a discutir con los judíos. ¿De qué estaba discutiendo? Del reino. Entró a una sinagoga a predicar el evangelio, a decirles que el Mesías ya había venido y que había resucitado por ellos. Y mire lo que dice, estos le pidieron que se quedara más tiempo con ellos. ¿Usted le pediría a alguien que está peleando con usted que se quede? No, si alguien está peleando con usted, se le dice, lárguese de aquí. Pero aquí estaban discutiendo y ellos le dicen, quédense. ¿Por qué? Porque la discusión era interesante. Él estaba abriendo entendimiento. Dice, él no accedió, pero al despedirse les prometió, ya volveré si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Se fue, primer viaje, ¿sí? Quiero que usted se ponga un poco en el contexto histórico, porque esto tiene mucho que ver con el fundamento que quiero que usted tenga hoy. ¿Qué más dice esto? Él dice que parte a Éfeso. Y quiero darle algunas cosas del contexto cultural de Éfeso. Uno, esta carta, algunos concluyen que puede haber sido una carta circular o una carta encíclica. ¿Qué es eso? Es una carta que se envía para una región, para muchas personas, no solo para una zona, no solo para Tierra Nueva, sino para Tierra Nueva, para su presencia, para Full Life, para muchas personas que lo pueden usar, ¿sí? Y fue entregada en una zona que se llama Asia Menor, ¿sí? Traje un mapita que nos ubica geográficamente dónde ocurría esto. ¿Dónde ocurrió esto? Esto era Éfeso en ese momento. Si usted se ubica y no perdió geografía, ya va a encontrar Italia, va a encontrar por acá Grecia, ¿sí?
¿Y qué queda allí en esa Asia Menor? Queda lo que hoy es llamado Turquía, ¿sí? Es decir, esto es algo que históricamente está comprobado. Estos viajes fueron testificados y fueron comprobados a través de la misma arqueología, que data de que estas cosas estaban allí. ¿Qué más había allí? Fue escrita alrededor del año 52 después de Cristo, entre el 52 y 60, ¿sí? Lo que hacía que esto fuera parte de la misión de Pablo, del evangelismo y del apostolado que él llevaba allí. Pero fue escrita por Pablo, no en esta primera visita. Fue escrita por Pablo posterior a su segunda visita. ¿Y por qué hago cuenta de esto? Porque después de esto, Pablo, que habría prometido volver, vuelve, pero después es arrestado. Y estando en prisión, en este caso, dicen algunos estudiosos, en prisión domiciliaria, escribe esta carta a su iglesia. Quiero que tenga esto también en cuenta en el contexto. ¿Por qué? Porque las circunstancias de la Biblia no siempre son color de rosa. Lo que Pablo está escribiendo aquí es un fundamento de su iglesia. Y lo que yo quiero que usted se lleve hoy, o lo que el Señor me inquietó para que usted se lleve hoy, es un fundamento de su vida, en el cual usted no puede ya más dudar. Usted no se la puede pasar este 2024 diciendo, vamos por más, pero no entendiendo el fundamento. Este año no puede ser. ¿Por qué? Ya lo va a entender por qué. Hay unas características especiales de esta ciudad, como Éfeso, de esta región, de esta zona. Y es que era un centro comercial, político, religioso de la zona. Pero cuando decía religioso no era porque el protestantismo primara o porque la iglesia católica fuera la que reinara, no. Era porque alrededor de la religión, en este caso, habían 50 dioses aproximadamente, a los cuales se le adoraba y se le rendía ¿qué? Culto. Es decir, era un centro religioso pero de idolatría. Cuando usted se pone a ver esto, ¿sí? Recuerde lo que hemos venido aprendiendo. Usted mira lo que sucedió allá y trae eso a su hoy. Y se va a dar cuenta que no hay mucha diferencia. Lo que pasa es que los ídolos se han cambiado. Y ahora le voy a dejar ver algo bien interesante. 2. Éfeso tenía la biblioteca más grande del mundo antiguo. O sea, era una zona estudiosa de la palabra de Dios. Era una zona que entendía, que estudiaba lo que había. O sea, había gente que era culta, conocía, pero aún así había idolatría. Había más de 50 templos entre dioses griegos y romanos. Pero había una en especial que me llamó mucho la atención, que era la que primaba en ese momento, y era la diosa Artemisa. Era una diosa que cuando yo me fui a buscar en los documentos antiguos cómo era esta diosa, este es el gráfico que de acuerdo a los historiadores más señala cómo era esa diosa. Y si ustedes ven, tiene una serie de cosas que yo dije, wow, espiritualmente tiene mucho que ver. Porque yo te voy a contar algo. Ya esos templos no existen, son ruinas, ¿sí? Son ruinas, ya no están, como estas. Esto es Éfeso hoy. Esto es todo lo que ha descubierto la arqueología a partir de Éfeso, ¿sí? Cuando usted va al viaje a Medio Oriente, este es un paso que usted no debe dejar de hacer, y usted va a ver las ruinas de Éfeso. Ahora, cuando usted vaya, la próxima vez que vaya, me invita, va y recuerda esta prédica, porque de esto es lo que le estoy hablando. Esos 50 o más dioses que habían, ya no están derribados, eran estatuas, ¿sí? Están derribados. Pero quiero volver a la imagen de la diosa Artemisa. Aunque estos dioses caían, ¿sí? El espíritu de estos dioses se mantenía. Y voy a decirle algo más difícil, se mantiene, ¿sí? Ahora, oculto en otras cosas. Póngale atención a esto y mire bien este dibujo. Y me llamaron mucha atención. Lo que esto dice acá es que son muchos senos en esta mujer, porque era considerada una diosa de la fertilidad, pero era considerada una diosa a la que había que llevarle holocaustos para la fertilidad. Y esto implica muchas cosas en lo que estamos hablando hoy, referente al aborto, referente a los niños que los están matando, ¿sí? Que no los estamos cuidando, ¿sí me entiende? No es nuevo, es un espíritu que va cambiando, que se va moviendo, ¿sí? Pero mire más, esto me sorprendió muchísimo. Usted va a ver más detalles, yo quiero resaltarle 1 o 2.
también era considerada una diosa referente a la agricultura y a los animales. Y me sorprendió mucho ver los perritos en las manos de la diosa. Porque si algo veo que estamos confundiendo, es la posición y el lugar de cada cosa. Y los animalitos fueron creados por Dios. Dios cuida de ellos y de nosotros, pero cada cosa en su lugar. Porque cuando hacemos de lo que no es un Dios, usted ya vio las ruinas. Cada cosa en su lugar, ¿sí? Y me sorprendió mucho esto, porque yo te voy a hablar del fundamento. Y el fundamento muchas veces es atacado, ¿sí? Porque no tenemos claro espiritualmente contra qué batallamos y contra qué guerreamos. Escuche lo que pasa en Hechos 19, versículo 1 al 7. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Esta es su segunda venida. En esa segunda venida, Pablo se demora alrededor de 3 años evangelizando a esa región, porque era importante para lo que iba a pasar en la iglesia. Allí encontró a algunos discípulos, o sea, había gente que se había convertido, y les hace una pregunta que le voy a ser muy honesto. Yo preparé el sermón de hoy desde hace 15, 20 días, tenía el bosquejo general y no lo relacioné con lo que prediqué hace 8 días. Pero la pregunta de hace 8 días es la misma que Pablo viene y hace en Éfeso. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Y aquí es donde me atrevo a decir que la personalidad, el temperamento y el carácter de Pablo han sido tergiversados para anular el mover del Espíritu Santo en el templo y en la iglesia. Porque si hay alguien que haya hablado y haya insistido en la necesidad del Espíritu Santo, es Pablo. Pero muchas veces nos hicieron creer que él apagaba todo lo que era del Espíritu, y eso es falso. Lo único que Pablo estaba predicando era la palabra de Dios cuando estaba diciendo todo debe de hacerse de una manera adecuada y en orden. ¿Por qué? Porque lo que había en ese momento era mucha idolatría. Ya estamos viendo contra qué se competía. Era Artemisa la que se competía, ¿sí? Era una diosa, ¿ya?, a la que muchos adoraban porque suplía esos placeres y esas necesidades profundas, ¿sí? Y lo permitía de esa manera. Pablo llega acá y hace esta aclaración y dice: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿A quién le pregunta? A sus discípulos. Y si tú estás acá, en esta iglesia, la visión de esta iglesia, ¿sí?, tiene que ver con hacer discípulos. Si tú estás acá es porque nos vas a ayudar a ser discípulos. Y porque eres un discípulo. Y lo primero que un discípulo debería preguntarse es: ¿yo he recibido el Espíritu Santo de Dios? El Espíritu Santo habita en mí. Y tú puedes decir: pero ¿y cómo se explica eso, pastor? Usted va y escucha la serie del Espíritu Santo, ahí le explican. Pero para hacértelo rápido, la primera señal, y me encanta esta que es bíblica, es que tú cada día que te levantas a actuar y a hacer las cosas te preguntas entre si esto es bueno o esto es malo, si esto agrada a Dios o no agrada a Dios. Si tu vida anda así, tú tienes el Espíritu Santo. Lo demás es añadidura, es una ñapa muy especial que Dios nos regala. Y esa es la pregunta del apóstol Pablo en el libro de los Hechos, discipulando a la iglesia de Éfeso. Les preguntó: no, mira la respuesta de ellos. Yo quiero que tú comiences este año preguntándote eso y anhelando la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Porque de nada serviría ser un discípulo si tú no tienes el Espíritu Santo. De nada serviría que tú sigas 20 años de cristiano siendo el mismo cristiano o un cristiano distinto cada año. Tú no cambiaste de 2023 a 2024, ay, ahora sí soy un nuevo cristiano. No, eres el mismo. Pero la pregunta es: ¿has recibido el Espíritu Santo cuando recibiste a Jesucristo en tu corazón? Porque si volvemos al versículo clave, dice que Él entregó sobre Él, sobre Cristo, toda soberanía y que Él es la cabeza. Y que después de recibir a Cristo, lo más importante es asegurarnos de que el Espíritu Santo está en nosotros. Porque si no, entonces, ¿cómo vamos a cambiar? ¿Cuánto más nos vamos a quejar? ¿Cuánto tiempo más vamos a perder? Y yo quiero hacer planes contigo. Yo quiero que vayamos por más, ¿sí? Yo quiero que Tierra Nueva vaya por más. ¿Pero por más de qué? ¿Por más cosas materiales? ¿Por más dinero? Mire, ¿sabes una cosa? El Espíritu Santo, antes de subirme en medio de la lanza, me decía: este año es. Y yo decía: no me diga eso que me deja confundido.
Pero sí, este año es. Este año es donde vas a ver sanidad, donde vas a ver milagros. Mire, estábamos en la clínica hace 8 días con mi esposa. No, en la clínica no. Íbamos saliendo el martes a un viaje. Y me dice mi esposa, ay no, usted sí esas prédicas. Y yo, ¿qué pasó? Yo no hice nada. Sí. Mire lo de mi papá. Y yo, ¿qué pasó? Sí, el viejo vio la luz. Cuando él me contaba, me decía, yo vi eso oscuro, pero después empecé a ver unos colores hermosos, un jardín, y yo lo veía y me emocionaba. Yo decía, ay, se iba muriendo. Claro, a mi esposa no le daba risa, o sea, mi esposa estaba que lloraba. Pero yo le decía, eso es una belleza. Esa debería ser mi claridad de que es ir por más. Tengo claro mi destino. O sea, ¿y qué hizo Dios después? Pues para nosotros es un milagro. Y entonces mi esposa me acordó de, qué milagros. El susto que nos llevamos, claro, porque por más que sepamos que es así, nadie está preparado para despedir a quien ama, ¿sí? Pero cuando veía eso, me preguntaba esto y decía, si hoy nos hiciera esta pregunta Dios a nosotros, acerca del Espíritu Santo, como Pablo lo hace a la iglesia de Éfeso, ¿lo tenemos? ¿Y para qué lo tenemos? Porque los discípulos responden, no, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. ¡Wow! Y yo decía, qué triste, porque hace un año muchos estábamos así. Ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. No sabíamos del poder que la persona del Espíritu Santo ejercía en nuestras vidas. ¿Para qué? Para más. Porque si el Espíritu Santo está, es para más. Y mire lo que dice. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Y responden el bautismo de Juan. Usted va al contexto bíblico y entenderá un poco más y ampliará esta parte. Pablo les explicó, el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Si usted ya se arrepintió y recibió a Jesús en su corazón, usted no puede pasar un año más sin el bautismo del Espíritu Santo. Y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Escuche lo que viene. Arrepentimiento, Jesús, Espíritu Santo y manifestación. Pero algunos quieren manifestación sin arrepentimiento, sin Jesús y sin el Espíritu Santo. La manifestación es una consecuencia. ¿Quiere más del Espíritu Santo este 2024? Arrepentimiento, Jesús y Espíritu Santo. Mire lo que dice acá, eran en total unos 12 hombres. Le voy a decir esto, eran otros 12, no eran los mismos 12. Estos eran discípulos de Juan el Bautista, que estaban llegando acá a recibir el complemento doctrinal que necesitaban para ir a evangelizar, para ir por más. Necesitaban estar completos. ¿A qué me lleva esto? A una reflexión muy especial. La carta del apóstol Pablo a los Efesios no fue una carta para aclarar una herejía o para aclarar algo que no estaban creyendo. Fue una carta que se escribió después de discipularlos para animarlos a ir por más. Para decirles, ya que tienes a Jesucristo en tu corazón, y si hay alguien que venga por primera vez a esta iglesia en este servicio, esto es para ti, con mucho más cuidado. Y ya vas a entender por qué. Porque Él quiere que tú vayas por más. Pero yo te quiero explicar por más de qué. Mira lo que dice ahí adelante en el versículo 17, finalizando Hechos 19. Cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Mire, en medio de esto se formó una revuelta. ¿Por qué? Porque Pablo con la predicación empezó a molestar a los ídolos. ¿De quién? A Artemisa. Empezó a molestar o sea, Pablo, se lo voy a poner en este contexto para que usted me entienda. Pablo se metió a predicar en la basílica de Buga y se metió con el negocio de los escapularios y los santos. Entonces el dueño del negocio, Demetrio creo que se llamaba, ¿sí? Se enojó y claro, empezó a echar a Pablo y se formó una trifulca allí, ¿sí? Esto pasa cuando el Espíritu Santo llega a acabar con los ídolos. Siempre que hay parejas, especialmente pongo el ejemplo de los matrimonios, porque nos pasa muchas veces, donde el Espíritu Santo llega y revuelca una casa. Dice, pero yo nunca me imaginé. Y yo, no, usted no, pero Dios sí. Pero a mí me encanta, perdóneme que se lo diga así,
Me encanta cuando algo pasa en un matrimonio. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios llega a un matrimonio y revuelca, es porque Dios ya no quiere eso. Ya no quiere más hipocresía. Ya quiere el Espíritu Santo ordenando. Recuerda Génesis, el Espíritu se movía sobre el caos. Hay momentos donde su matrimonio, su vida personal, hablo a los jóvenes, su vida íntima, su sexualidad, Dios la ve. Nadie más la ve, pero Dios la ve. Y entonces Él se mueve ahí, porque Él le prometió que iba a estar ahí. Pero como usted no quiere, como usted no suelta, como usted no busca ayuda, como usted no perdona, entonces Él dice, me tocó. Y ahí usted dice, se me acabó la vida. No, es que Dios no quiere que usted siga así. Es que Dios no quiere que usted siga ocultando ese pecado. Es que Dios, para ir por más, necesita que usted suelte más. Y que eso que tiene allá afuera lo saque. Y ya no más, para que pueda ir por más. Porque ¿sabe cuál es el ocultismo que más molesta a la iglesia? Es el de ocultar el pecado. Y para ir por más, tienes que confesar más. Para ir por más hay que arrepentirse más. Hay que resolver más para poder avanzar, ¿sí? El evangelio son las buenas nuevas, no viejas. Está bien revisar nuestro pasado, está bien mirar nuestro genograma, pero no te quedes allí. Las buenas nuevas son para adelante, no para atrás. Y no podemos quedarnos atrás. Y esto me llevaba entonces a terminar acá. Dice, muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. ¡Wow! Yo oro para que el 2024 en esta iglesia haya más confesión. Ay, pastor, ¿y qué vamos a hacer? Recoger la basura y botarla. Porque prefiero una iglesia que confiesa y no una iglesia solapada, que vive con el pecado oculto, que lleva una doble vida. Mire, yo se lo voy a decir. Esta frase de vamos por más suena muy bonito, pero es muy compleja. Porque cuando usted dice que va a ir por más con Dios, usted tiene que ir por menos con su carne. Usted tiene que ir por menos con el mundo. Usted tiene que ir por menos de lo que usted sabe no le conviene. Para ir por más, hay que saber a qué hay que darle mucho menos. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Wow, yo quiero esto para mí, para la iglesia este año. Yo quiero que al que la iglesia entienda el arrepentimiento y la confesión, podamos entender que cuando nosotros somos libres en confesión, cuando el liderazgo de una iglesia es libre en confesión, la iglesia avanza. Porque dicen, yo lo vi, antes era terrible. ¿Y qué le pasó, pastor? Y yo le dije, no sé, el Espíritu Santo. ¿Pero qué pasó? Que entendió que más arrepentimiento, más confesión, era más libertad y más bendición. Porque muchas veces Dios está esperando bendecirlo, pero usted no ha querido soltar. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder. ¿Quién da ese poder? El Espíritu Santo. Entonces, al entender la misión de Pablo, al entender lo que Pablo durante sus 2 viajes hizo en Éfeso, me queda claro entonces que los planes para esta iglesia, los planes para Tierra Nueva este año, tienen que tener un fundamento. Se lo voy a explicar de esta manera. Piensen que estos son sus planes, ¿sí? Piénselo solamente de esta manera. No sé si alguno lo hizo. Yo ayer casualmente confirmaba esta ilustración con mi hijo y lo veía él haciendo un dibujo. Bueno, yo calcaba con esto, ¿no? Mi hijo ahora calca desde el celular y dibuja lo más de bonito. ¿Para qué lo hacíamos? Para que nos quedara igualito, para que tuviéramos una guía. Lo que yo le quiero dar ahora, entendiendo el contexto histórico, geográfico, espiritual que se movía en Éfeso, es lo que el apóstol Pablo tenía como intención al darle a esta iglesia una guía. Para que cuando usted ponga sus planes y propósitos de área espiritual, de área relacional, ministerial, el fundamento sea su guía, no la emoción. Porque ayer me salieron en redes sociales por lo menos 55 planes nuevos para planear. Y usted y yo no planeamos como planea el mundo, porque nosotros planeamos con un mapa. Nuestro croquis ya está. Nuestro calco ya está. Tú decides si lo vas a escribir sobre fundamento, tus planes y propósitos, porque te voy a decir, claro que queremos, mire, yo siempre pongo el mismo ejemplo, vea, estudiar inglés, tocar guitarra y cuál más, y bajar de peso, ¿sí o no?
Son los tres, son ítem en la fila, siempre quedan repetidos año tras año y no he podido ver toda la iglesia tocando guitarra ni hablando inglés, ¿sí o no? ¿Cierto? Pero están ahí, y bajar de peso ni hablemos, ¿sí o no? Pero todos están ahí, lo que pasa es que están escritos sin guía, sin dirección. Cuando tus planes son escritos sobre un fundamento, sobre una identidad, sobre un propósito, sobre una visión, ¿tú qué crees que debe pasar con tus planes? Que se deben cumplir. Porque sería muy absurdo nosotros cada año estar escribiendo lo mismo. No, nosotros escribimos para más. El Espíritu Santo está en nuestras vidas, como dice un gran siervo y amigo, para poder más. Pero no podemos seguir haciendo planes sin sentido, sin fundamento. Y creo que Pablo, a través de la carta a los Efesios, nos da el fundamento de unos planes que van por mucho más. Y quiero que vamos a Efesios 1. No habíamos hecho una serie de este estilo en los 7 años que llevamos, pero por primera vez la vamos a hacer. No nos vamos a ir para ninguna otra carta. Hoy estuve en Hechos para darte el contexto, pero vamos a estar este mes de enero solo en Efesios. Vamos a estudiar solo Efesios para que usted vote corriente en casa, para que me escriba y me dice, pastor, se está equivocado, yo consulté esto, hágale que no hay problema, ¿sí o no? Pero vamos a estar solo en una carta, porque creo que lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ¿sí?, le da a esta iglesia, ¿ya?, a una, a varias, al contexto, es para Tierra Nueva este año. Amén. Y sobre todo para la iglesia de Cristo. Efesios 1, versículo 1 al 2 dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. ¿Por qué Pablo habría de saludar acá? La salutación es algo importante en las cartas del apóstol Pablo. Eso le permitía a los historiadores identificar si era la carta para ellos, si eran muy conocidos, poco. Pero aquí les está hablando a esos mismos que en Hechos dice eran discípulos. Diga conmigo, yo soy discípulo. Entonces es para usted. Y a ellos les decía que esa carta era para los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfesos. ¿Por qué? Porque habían santos y fieles en Artemisa, santos y fieles en Diana. Para los romanos no era Artemisa, era Diana, era la diosa Diana, ¿sí? Entonces habían santos y fieles a otros dioses, como los hay aquí. ¿Por qué? Porque sin quererlo muchos somos santos y fieles, pero no a Cristo Jesús, sino a una estructura, sino a un método de pensamiento, sino a una denominación. Pero yo le quiero decir, claro, si usted está aquí en Tierra Nueva es porque es santo y fiel, no a Tierra Nueva, a Cristo Jesús. Me interesa muchísimo que lo tenga claro, porque amo mi iglesia, amo lo que Dios nos ha entregado para plantar, pero yo no estoy aquí haciendo discípulos de Tierra Nueva, estoy aquí haciendo discípulos ¿de quién? De Cristo. Y si tus planes no están escritos sobre el fundamento que es Cristo, se van a mover. Están sobre la arena, no sobre la roca, porque la roca es Cristo. Por eso creo que el saludo de Pablo nos lleva claramente a hablar de esto, de para quién y de qué quiere Dios. Que Dios nuestro Padre, si usted tiene Biblia, le voy a pedir que la saque y resalte. Y si no, copia y pegue. Bueno, porque esto es como un estudio pequeño. Escuche esto y resalte: que Dios nuestro ¿qué? Padre. Pablo empieza hablando del Padre y afirma y dice: y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. ¿Por qué no menciona al Espíritu Santo aquí? ¿Por qué no lo menciona al comienzo para sus discípulos? Porque esto era algo que estábamos viendo, se estaba afirmando en ellos. Ellos estaban conociendo su relación con el Espíritu Santo. Y por eso empieza a afirmar en su paternidad, ¿sí?, como hijos, en el Padre y en el Hijo. Dice: que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Y les deja esta nota allí, de gracia y paz. Y empieza entonces a entregarle unas características, un fundamento para que esa iglesia se moviera. Efesios 1, versículo 3. Dice: bendito sea Dios Padre nuestro Señor Jesucristo. Uno solo, recuérdelo bien, uno solo. Padre, Hijo, ¿sí?, que nos ha bendecido por las regiones celestiales con toda bendición espiritual. ¿En quién? En Cristo. Si usted no tiene claro que Cristo es el fundamento,
todo lo que usted planea súper bonito, que quiero la casa, la finca, el carro, ¿sí? El viaje. Si usted no tiene claro quién le provee todo esto, créame, son planes en el aire, son planes sin fundamento. Porque lo que el fundamento dice es que somos bendecidos por la obra de Cristo en nuestras vidas. Y que en las regiones celestes ya tenemos todo. Dígale al que tiene al lado, no necesito nada. Porque con Cristo lo tengo todo. Pero esta es una verdad, eso es un fundamento que si tú no lo tienes claro, cuando vayas a revisar tus metas y propósitos y veas la frustración de los kilos que no bajaste, de la guitarra que no tocaste, del inglés que no hablas, pues te pones a llorar. Dices, no, Señor, yo llegaré al cielo, ¿sí? Hablando españolito, pero no más. ¿Por qué? Si tú lo tienes todo en Cristo. Entonces, empezar a hacer planes con la claridad de que lo tengo todo, es empezar a hacer planes para ir por mucho más. Porque yo ya sé que lo tengo todo. Entonces, ¿para qué planeo? Para ir por más. ¿De qué? De lo que Él ya me dio. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice que nos ha bendecido en regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Pero pastor, ¿y qué tiene de espiritual un carro nuevo? Yo le digo, si es para el propósito que Dios planeó para tu vida, tiene todo de espiritual. Pero si ese carro es una cosa más material, a la que estás sumando, a la que sencillamente suma a tu Dios querer, ¿sí? A tu Dios hacer, a tu Dios tener o a tu Dios parecer. Ay, porque yo veía Instagram y decía, wow, qué parecido a Artemisa, ¿no? Todos quieren mostrar qué hacen, qué tienen y qué parecen. Tremendo. Bueno, voy a corregir la frase. Todos queremos, porque todos caemos en la trampa y se nos convierte en un Dios. Entonces nuestros planes se forjan sobre eso. Cuando tú y yo ya lo tenemos todo. Diga conmigo, he sido bendecido. El primer fundamento es que he sido bendecido por Cristo, por la obra de Él. Y cuando tenemos a Cristo lo tenemos pleno. Comenzamos diciendo que la iglesia era su plenitud, que Él se veía lleno allí. Y si tú y yo somos la iglesia, entonces somos plenos en Cristo. No debería faltarme nada más. Yo debería hacer planes con la esperanza y la seguridad de que Él va a hacer mucho más. La palabra dice, al que puede hacer mucho más que tú y que yo. Porque nosotros la verdad no podríamos hacerlo. Siempre lo he dicho. Hay una declaración que hacemos en Libertad en Cristo, que dice, ¿qué puede faltarme si sé que Dios me proveerá todo lo que necesito, conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús? ¿Qué puede faltarme entonces si yo estoy en Cristo? Nada. Eso debería cambiar la forma en la que tú haces tus planes para el 2024. Porque ya deberías tener claro que tú tienes todo. Pero que lo que estás planeando es que Dios quiere siempre mucho más para ti. Porque Él te quiere bendecir. Amén. Quiere bendecirte. Segundo, diga conmigo, soy escogido. Por eso me puse esta camiseta hoy. ¿Por qué? Porque somos escogidos. Este es el segundo fundamento que Pablo le da a la iglesia en Éfeso. Dice, Dios nos escogió en el antes de la creación del mundo. ¿Cuándo? Antes del antes. Ay, ¿será que a mí sí me van a dar eso? ¿Será que sí puedo servir? Dios ya te escogió. ¿Por qué te complicas? Ahora, Habacuc dice, marcha, escribe esa visión y marcha hacia su cumplimiento para que pueda leerse de corrido. Porque aunque parezca tardar, vendrá. Pero depende de que tú entiendas que ya lo tienes todo en Él, ¿sí? Señor, si ya no aprendí inglés, bautízame en lenguas. Que hable aunque sea lenguas, pero aunque sea no inglés, pero bueno. O francés, lo que sea, no sé. Somos escogidos. Juan 15:19 dice, si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. La verdad es que muchos éramos unas lacras, pero fuimos escogidos de lo peor, de lo vil y menospreciado. Y esta iglesia es una iglesia de escogidos. Si usted está esperando que la gente que entra aquí sea perfecta, se equivocó de iglesia. Porque todos venimos porque tenemos necesidad. Y porque reconocemos que a pesar de lo perversos y malos que somos, Él nos escogió. Por eso no hay un checklist allá que lo revisa usted delante. ¿Hizo devocional? ¿Qué tan santo es? ¿Ya diezmó? ¿Sí?
No, ni hagamos eso porque ahí sí peor. Dios no está haciendo eso. Dios te espera así. ¿Por qué? Porque te escogió. ¿Por qué? Por gracia. Porque aunque estabas en el mundo, no eras del mundo, Él te escogió y te planeó desde antes del antes. Lo que Pablo está declarando aquí en Efesios 1, versículo 4, es que Él nos escogió, como dice en el Salmo 139, desde el vientre de nuestra madre. ¿Y sabes qué dice en el Salmo 139? Que Él ya había escrito ese plan correcto sobre su cruz, sobre la roca, sobre el fundamento que es Cristo. Él ya había escogido ese plan, pero pastor, es que yo veo y eso está como perdido. Pero eso no cambia el fundamento. Si tus planes están escritos sobre fundamento sólido, tus planes van a responder al propósito de Dios sobre ese fundamento. Pero si están escritos, cualquier cosa puede pasar. Hasta el baloto te lo ganas, pero no entiendes por qué. ¿Por qué? Porque no están sobre el fundamento, no están sobre el principio, están mal dibujados. Deuteronomio 9, versículo 4 al 6 dice: frente a la conquista, frente a lo que está por venir, frente al mucho más, cuando el Señor tu Dios los haya arrojado lejos de ti, no vayas a pensar: el Señor me ha traído hasta aquí por causa de mi justicia, para tomar posesión de esta tierra. Todos quieren ir por más, todos queremos ir a conquistar. Pero hay un fundamento claro. Si Dios me bendijo, si Dios me escogió, la verdad tengo que tener claro que fue por gracia. No es por mi justicia, porque no hay uno solo justo. Ninguno de nosotros podía decir soy justo, porque realmente todos estábamos en pecado y estábamos separados de la gloria de Dios. Pero Él nos escogió y nos llamó para su obra. No por nuestra capacidad, sino por su obra en la cruz, sino por el fundamento que es Cristo. Dice: el Señor me ha traído hasta aquí por causa de mi justicia, para tomar posesión de esta tierra. No, el Señor expulsará a esas naciones por la maldad que les caracteriza, de modo que no es por tu justicia ni por tu rectitud. No hay nada que puedas hacer para que tus planes cumplan el propósito de Dios, porque fue Él quien te escogió. Por tanto, tus planes, guiados por el Espíritu Santo, se alinean más fácil sobre el fundamento. Y cuando tú empiezas entonces a escribir: yo voy a hacer este plan, claro que puedo colocar este plan. ¿Por qué? Porque yo he sido bendecido por Dios, por la obra de Cristo. Claro que yo voy a colocar este plan. ¿Por qué? Porque yo soy escogido por la obra de Cristo. Y eso me permite planear esto con Dios, involucrar a Dios inicialmente en mis planes, bajo el fundamento de Cristo, bajo lo que Él necesita para mí. Escucha esto, dice: de modo que no es por tu justicia ni por tu rectitud por lo que vas a tomar posesión de esta tierra. No es por lo que tú hagas, no es por la organización o el cuadro más específico y planeado que tú hagas. Es por la gracia de Dios que vas a alcanzar tus planes. Es por la gracia de Dios que tu familia va a cambiar. Es por la gracia de Dios que tus hijos van a ser transformados, que tu esposo va a ser el esposo que has soñado. Lo vas a mandar 72 horas a Santa Marta y él va a venir nuevo. Dice: no, la propia maldad de esas naciones hará que el Señor tu Dios los arroje lejos de ti. Así cumplirá lo que juró a sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Entiende bien que eres un pueblo terco, que tu justicia y tu rectitud no tienen nada que ver con que el Señor tu Dios te dé en posesión esta buena tierra. Cuando yo tengo un fundamento claro, yo ya sé que es conquistar, porque sé que Dios me va a bendecir. Por eso dígale al que tiene al lado: este es el año. Porque si tú entiendes el fundamento, este año tú vas a ver la bendición de Dios como escogido de Dios. Es por gracia. Nunca se ha tratado de lo que nosotros podamos hacer o alcanzar. No somos capaces, por más tesos que seamos, por más Biblia que sepamos, no somos capaces. La tercera característica ahí está ahí seguida en la parte B. Dice: Dios nos escogió en el antes de la creación del mundo. Para algo nos escogió, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. ¿Para qué fuimos escogidos? Para ser santos. Diga conmigo: soy santo. Y los que ya hemos pasado en discipulado sabemos que somos santos. No confundamos ser santos con que estamos en proceso de santificación, porque la identidad no me cambia. Se lo voy a poner en ejemplo como lo aprendemos en discipulado. Si a mí me cortan esta mano hoy, Dios no lo quiera, ¿sí?
y mañana me levanto con una mano menos, yo no me llamo Ger, me sigo llamando Germán. ¿Sí me entiende? Porque si me cortaran otra, entonces ¿cómo me llamo? Yo sigo siendo Germán. ¿Por qué? Porque Dios me creó así. No son mis partes las que me definen. De la misma manera, yo soy santo. Así peque. Soy santo. Dios me dio eso a través de la cruz. Que yo lo atesore a través del proceso de santificación es otra cosa. Que sepa y reconozca que sin Él no soy nada es otra cosa. Que sepa que soy un pecador, que soy un simple mortal, que me equivoco y peco, es otra cosa. Pero lo que Él hizo en la cruz me da un atributo de bendecido, de escogido y de santo. Mis planes sobre ese fundamento tienen que ser diferentes. Él ya hizo en la cruz lo necesario. Ahora tú haz que valga la pena. Ahora haz que lo que Él hizo en la cruz para bendecirte, para escogerte y para santificarte, valga la pena en este 2024. Lo cuarto que Él decidió para ti como fundamento es que eres predestinado. Efesios 1, versículo 5. Me encanta este texto porque nos deja ver cómo en experiencia bíblica en comunidad podemos leer muchas veces los textos completos. Si usted copia y pega este versículo de Efesios 1:4, le va a terminar así: para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él, en amor. Entonces muchos, bien tomado, colocan en este último fundamento, en la santidad, que Él lo hace por amor. Y eso es cierto, pero ese amor no pertenece a esa parte. Ahí hay un punto y seguido. Pertenece al siguiente versículo en Efesios 1, versículo 5, que se debería leer completo desde la palabra anterior. Dice, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Wow. Mire la predestinación de la que Pablo está hablando aquí a la iglesia de Éfeso. ¿Ustedes se acuerdan? Artemisa, ¿de qué era diosa? De la fertilidad. ¿Se acuerdan que su imagen tenía muchos senos? Porque era diosa de la fertilidad. Entonces habían muchos que nacían y se le atribuían y se le entregaban a esa diosa. Usted y yo fuimos predestinados, fuimos bendecidos, escogidos, santos y predestinados como hijos de Dios. Usted y yo no somos hijos de una diosa, somos hijos del Dios viviente, del Dios que no se divide, del Dios que es Cristo, que es el fundamento. Si mis planes, cuando yo los escribo, a mí me deberían retumbar estos fundamentos. Usted va a hacer sus planes, use la herramienta que sea bonita, aquí le vamos a regalar una, ya le dije. Pero usted va a empezar a pensar y le va a poner sus atributos al lado. Yo soy bendecido, soy escogido, Dios me escogió, Dios me santificó, ¿sí? Dios me predestinó para ser su hijo. Y cuando yo miro mis planes digo, ¿esto aquí apunta en mi fundamento? Realmente este plan no apunta a nada. Entonces, ¿para qué sigo perdiendo con esto? Dios no espera que yo hable inglés, Dios espera que yo predique la palabra de Dios. Predíquela en el que sabe. ¿Por qué? Porque usted ya se ha escogido. ¿Usted se imagina si nuestros hijos crecieran oyendo esto todos los días? Que fueron predestinados para ser hijos, no huérfanos. Pero hay algunos planes del 2024 que están huérfanos. ¿Saben por qué? Porque no tienen fundamento. No tienen fundamento de hijos. Entonces, si tú llegas a hacer tus planes como huérfano, Dios dice, pero ¿por qué pides eso si yo tengo mucho más? ¿Por qué estás mendigando una relación en pecado cuando yo tengo una relación en santidad para ti que te va a bendecir? ¿Por qué tienes planes de huérfano? Porque no entiendes el fundamento, que fuiste bendecido, escogido, santo y predestinado. ¿Y predestinado cómo? Como hijo suyo. Mire lo que dice, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Cuáles hijos? Hijos con propósito, redimidos y salvos. Porque yo te voy a decir algo también con mucho cariño. Me encanta planear, me encanta el orden, me encanta anticiparme. A veces no alcanzo, pero me encanta, ¿sí? Pero nada de eso sirve. No sirve el mejor calendario, la mejor herramienta, si tú te estás perdiendo y si no es para salvación lo que estás planeando. De nada sirve la finca, el carro, la beca, si no es para salvación. Créemelo. Sabe bueno en el momento, pero no creo que sepa bueno después. No creo que sepa bueno con mi familia yéndose al infierno.
Y de lo que estamos hablando de aquí es de salvación. De planes que nos permiten entender para qué fuimos predestinados. Fuimos predestinados para un propósito, para ser redimidos, para salvación. Lo leo ahí rápidamente en Efesios 5:8. Según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió ¿en quién? En su amado. ¿En dónde? En Cristo. En Cristo fuimos bendecidos, en Cristo fuimos escogidos, en Cristo fuimos santificados, en Cristo fuimos predestinados para el propósito de su gloria. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia. Yo quiero que usted me entienda hoy que sus planes, yo no sé por qué esto ya me suena a cliché, pero vuelvo y lo repito, dígale, este es. ¿Saben por qué? Porque Dios está diciendo que es conforme a las riquezas de su gracia, no a las riquezas que se producen por lo que usted hace. Esas las riquezas que se producen por lo que Él hizo, no por lo que yo hago. Que yo voy a ver la bendición este año. Pero si yo entiendo qué es ir por más. Cuando yo le digo a usted, vamos por más, yo prefiero que usted me diga, vamos por más bendición, por ser más escogido, por ser más santo, por ser más predestinado, por entender más la paternidad de Dios, por no vivir como huérfano. Tal vez Dios sí va a bendecir este año, pero si usted pone el fundamento correcto. Dice, lo cual Dios nos dio en abundancia. Ay, porque cuando Dios bendice, Él no bendice a poquitos, Él bendice grande. Pero nosotros tenemos mentalidad de huérfanos y por eso tenemos que entender que somos hijos muy amados, muy bendecidos, muy escogidos, muy santos. No es por tus fuerzas, es por lo que Él hace. Si el 2024 no voy a vivir más como hijo de Dios, yo no quiero ir por más como huérfano. Yo quiero ir por más como hijo. Porque si voy por más como huérfano, no me va a alcanzar. Y el otro año voy a volver a hacer los planes y a decir, do you speak in English? Nada. El que comenzó una buena obra le irá perfeccionando en Cristo Jesús, dice la palabra. Es el año de que entiendas quién eres como hijo, para poder que disfrutes de esta última característica. Y es que eres heredero. No vas a poder entenderlo, no vas a poder recibir de lo que Dios te quiere dar como fundamento si no entiendes que eres bendecido, que eres escogido, que eres santo, que eres predestinado como hijo, que has sido redimido, que has sido salvo para ser heredero. En Cristo también fuimos hechos herederos. El que está pidiendo, el que está colocando entre sus planes bendición que sobreabunde, créamelo, usted ya lo tiene, porque lo tiene todo en Cristo. Pero tiene que entender el fundamento, tiene que entender para qué es, tiene que entender qué es lo que Dios está haciendo en su vida ahora. Cuando le está diciendo, no te conformes con migajas de huérfano, cuando puedes tener la herencia del Hijo. Pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. No hay ningún plan que tú escribas, no hay nada que tú planees que ya Dios no sepa que tú necesitas y que tú vas a tener. No hay nada que estés esperando que este 2024 se dé, que ya Él no sepa que necesita darte. Pero lo único que necesita es que tú entiendas el fundamento, que entiendas que ya eres bendecido, bendecida, que has sido escogido por Él, que eres santo y que ese proceso de santificación terminará, que has sido también predestinado con un propósito, que has sido redimido, que has sido salvo y que eres heredero de sus gloriosas riquezas, a fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos alabanza de su gloria. ¿Y qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Está diciendo que si tú entendiste el fundamento, este es el año de alabarle, de ver su gloria para que otros vean su gloria. Este es el año de decir, vamos por más almas, vamos por más perdidos. Vamos a abrir la puerta de la iglesia para que entren los que están más mal, los más pecadores, los más idólatras,
para que a través de lo que la obra de Cristo ha hecho en nuestras vidas, podamos glorificarlo en su alabanza, en la alabanza de su gloria. Por último, después de ser herederos, cierra esto de una manera maravillosa, y es el entendimiento y el fundamento doctrinal de esta carta: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice Efesios 1 versículo 13: en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el verbo, el evangelio que les trajo la salvación, Jesucristo, las buenas nuevas, y lo creyeron. Si usted ya cree el evangelio, si usted ya cree en Jesucristo, vuelvo a donde comencé, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Mire, tal vez su único plan sobre esta hoja sea: Señor, este es el año de ir por más de tu Santo Espíritu, porque quiero conocerte más y más y más, y todo lo demás será añadido. Porque el Espíritu Santo era el sello de tus planes, es el sello de tu matrimonio, es el sello de una vida diferente, es el sello de que estaba perdido y la obra en la cruz me alcanzó. Era el sello de que tuve un divorcio, tuve una pérdida, se fue un ser querido, pero Dios me dio una nueva oportunidad. ¿Y cómo vas a vivir esa nueva oportunidad? ¿Sin fundamento? ¿O lo vas a vivir como bendecido, como escogido, como predestinado, como santo, como heredero, como sellado por Cristo? Todo lo que el apóstol Pablo está colocando en Efesios 1 es un fundamento para enseñarnos que una correcta teología de nuestra vida, del conocimiento de Dios, nos lleva verdaderamente a que el cambio, la conducta, el comportamiento sea solo una consecuencia. Porque cuando yo ya tengo claro el fundamento, ya todo ocurrió. Y eso es lo que pasa en Efesios después, que vamos a llegar a la conducta, pero es imposible cambiar una conducta si el Espíritu Santo no está en tu vida. Tú te puedes preguntar: ¿qué pasó con esa persona que estuvo 10 años en la iglesia? No pasó nada y de la noche a la mañana todo cambió. No había conocido el Espíritu Santo. Y podías ser un discípulo, podías servir, podías estar en la iglesia y no vivirlo, y no ser transformado. Porque hay cosas que tú y yo no vamos a transformar. Hay cosas que solo el Espíritu Santo puede transformar, porque Él es el sello, Él es la garantía de la obra de Cristo en tu corazón, en tu mente, en tu cuerpo, en tus planes y en tu vida. Es Él el que lo hace. Y por eso creo que dice que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para su alabanza y alabanza de su gloria. ¿Sabes para qué planeamos? Para estar preparados. Porque lo mejor que puede pasar en nuestras vidas es que Él venga. Y sí, está cerca. Pero mientras viene, como nadie sabe el día y la hora, pon el fundamento y camina conforme Él te llamó a caminar. Haz tus planes creyendo que eres bendecido, que eres escogido, que eres predestinado, que eres santo, que eres heredero y que estás sellado por el Espíritu Santo de Dios. Coge estos atributos y coge lo que tú hagas, la aplicación, la app, lo que sea, la hoja de planes, y coloca tus características. Y coloca cada plan y dice: esto me apunta a ratificar que yo soy escogido. Cuando yo tengo esto, no es para decir tengo más o hago más o parezco más. Es para recordarle al mundo en su gloria, en la gloria de Cristo, que Él me escogió para bendecirme, para santificarme, para hacerme su hijo, para sanarme. Y por eso me sella como heredero. Eso era lo que Pablo le estaba entregando a esta iglesia: una nueva identidad. Una iglesia que podía planear ahora con una identidad clara. Una iglesia que tenía claro que era ir por más. Porque Cristo, que era el centro, ya era el centro de sus vidas. Porque Cristo, que era el camino al Padre, ya los había llevado a una correcta paternidad. Y porque el Espíritu Santo de Dios estaba allí para sellar lo que la palabra misma de Dios ya te había prometido. Haz tus planes, pero coloca el fundamento correcto, que es Cristo. Y deja que Él guíe lo que está por hacer en tu vida este año. Que podamos ir por mucho más, pero mucho más de Él y mucho menos de nosotros. Amén.